aquí en Cátedra Médica, miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina, y hoy vamos a estar hablando sobre todo a esos pacientes que ya han sido diagnosticados con hipertensión sobre la importancia de ese monitoreo de la presión arterial en casa, cómo realizarlo correctamente, en cuáles casos hay que hacerlo, qué tipo de control debo llevar de esas tomas de presión que me realizo en casa, con qué equipos, todo eso de la mano del doctor Ángel González Medina hoy. Bien. Sí, mira, en realidad actualmente hay un entusiasmo importante de combinar a las personas, a toda la población, a medir la presión en casa. Uh-huh. Esto tiene una importancia capital, por varias razones. No hay a veces coincidencia entre las tomas de presión en la casa y en la oficina. Y eso nos puede hablar de un tipo de hipertensión. Hay gente que van al consultorio y que están normotensos, su presión está normal y que no son necesariamente normotensos. Claro. Si un paciente viene así donde mí, básicamente, además de tomarle la presión y decir, bueno, pero su presión está bien, sí, pero yo tengo que buscar otras cosas. ¿Qué otras cosas yo voy a buscar en el examen físico de ese paciente? Que aunque no tenga en ese momento, por sentirse en un ambiente de seguridad frente al médico, sí, que pudiera tener él, que me dice a mí que sí es hipertenso. Fíjate lo importante. O sea, tú puedes ver los vasos de la retina, y si tú ves que hay afección de un fondo de ojo. De un fondo de ojo, es un examen que se hace ahí. En un minuto. En un minuto. Exacto. Número uno. Número dos, si tú encuentras algún latido, ¿verdad?, aquí en el hueco del esternón, la aorta que tú puedes interpretar como que está dilatada, algo hay. O palpas aquí debajo de la tetilla y encuentras que tiene una doble expansión. Entonces eso es importante, porque te está diciendo que es un paciente no solamente que es hipertenso, sino que ya hay repercusiones en su corazón. Fíjate qué trascendente. Eso es uno. Dos, eso te permite a ti que si el paciente está normal en la oficina y está con la presión alta en su casa, cuando se toma adecuadamente, tú estás frente a un paciente que tiene hipertensión enmascarada. Y cuando es que está elevada en la oficina y normal en la casa y tú puedes comprobarlo, entonces es un paciente que probablemente, si no tiene otra cosa, lo que tiene es hipertensión de bata blanca. ¿Qué es eso? La hipertensión de bata blanca es, el paciente tiene presión alta porque está frente al médico, eso se impresiona. Entonces eso es muy importante. Entonces hoy día todas las organizaciones que tienen que ver con la educación médica y con relación a la hipertensión arterial, se está planteando la importancia de la toma de la presión en el lugar. ¿Cómo debe hacerse esa toma de presión en el lugar? Bueno, en primer lugar, debe hacerse por lo menos 2 veces al día, no es todo el día. 2 veces al día, preferiblemente siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora. ¿Hay predilección por alguna hora en particular? Sí, preferiblemente en las mañanas, cuando la persona, si se toma la presión al levantarse, debe sentarse por lo menos 5 minutos. Y tomarse la presión sin haber desayunado, sin haber tomado su medicación. Esa es una de las recomendaciones principales para ver cómo realmente amaneció, porque sí, hay pacientes que tienen también hipertensión matutina o la pueden tener vespertina. Sí. Entonces se recomienda en la mañana, se recomienda además en la noche, temprano, a las 6 de la tarde, 8 de la mañana, 6 de la tarde, o sea, final de la tarde, entrada a la noche. Y la importante es a la misma hora. ¿Y cómo debe ser? Bueno, hay que hacer mínimo, algunos recomiendan 2 tomas, yo recomiendo 3, que es lo que la mayoría recomienda, con una diferencia de 2 minutos. Previamente, estando sentado 5 minutos, con la espalda bien recostada de su silla, en esta posición, con su brazo colocado en la posición sobre un escritorio o la mesa, es decir, apoyado, y que el brazalete, que es la parte de tela del dispositivo, ya sea automático o sea el manual normal, debe ir colocado en el brazo de tal manera que quede a nivel de donde está el corazón. Colocando ese brazalete a unos 2 centímetros por encima de la división del antebrazo con el brazo, es decir, lo que se llama el pliegue del codo. Eso tiene mucha importancia. Incluso colocarlo porque eso tiene, el brazalete tiene dentro una bolsa inflable, que es lo que le metemos aire con una pera o con el equipo automático, que es darle a un botoncito. Sí. Entonces eso hace que infle. Esa bolsa debe ser por lo menos
por lo menos 2/3 del diámetro del brazo. Obviamente sabemos que hay personas que tienen un brazo mucho más ancho, entonces cuando le vaya a comprar un dispositivo tiene que pedir que midan su brazo o que vean su brazo, porque si usan el brazalete normal, entonces no va a ser la compresión ideal y la lectura puede ser falsa y dar una presión más alta. Contrario es que si es muy delgado, entonces si presiona mucho o lleva muy lejos el inflado, aunque el automático lo hace hasta donde debe ser, pues realmente eso colapsa la arteria y puede dar una presión más bajita. Eso es muy importante. Durante la toma de presión, clave importante, que no puede hablar. Durante las 3 tomas. No puede hablar ni mover las manos porque puede alterar. Sí. Porque está usando un dispositivo. Ni moverse, ni hablar. Ni moverse, ni hablar, ni mover los dedos, tranquilo. Pies, doctor, usted siempre las piernas no pueden estar cruzadas. No pueden estar cruzadas. Tienen que estar apoyando. Correcto. Apoyando en el piso, bien firme. No pueden estar cruzadas. Una cosa muy importante es que este paciente debe evitar que su vejiga esté llena. Porque tener la vejiga llena puede aumentar la presión arterial. Entonces eso es clave. Todo el mundo sabe cuando tiene deseo de orinar o cuando su vejiga está llena. Entonces eso está en los consultorios. Hay que preguntarle a veces al paciente cuando uno lo examina, ¿verdad? Cuando uno lo palpa, si encuentra que la vejiga está llena, entonces uno lo dice vaya a orinar y entonces regrese. Eso es sumamente importante, clave. Bueno, ¿por qué yo digo 3 tomas? Y a veces con algunos pacientes desde la casa yo lo hago tomar 3 tomas porque ya los conozco. Son pacientes muy ansiosos, que cuando se toman la presión por primera vez está alta, entonces ya, a partir de ahí comienza a subir. Entonces, no, usted lo calma. La primera toma de presión generalmente, cuando son 3, se descarta. Si son 2 tomas, como dicen algunos, entonces tú sacas un promedio, pero yo prefiero 3, con una diferencia que puede ser de 1 a 2 minutos. Preferiblemente los 2 minutos, si la persona no tiene nada que hacer, y obviamente 2 minutos, y tomar las 2 últimas y sacar un promedio. Si las 3 son similares o muy parecidas, pues un promedio de las 3 también puede ser utilizable. Y esto es muy importante, porque el paciente haciendo esto, primero se adhiere más al tratamiento, porque además me va a mantener a mí informado de cómo se está comportando su presión, me va a mantener informado de qué tan efectivo es el tratamiento. Y eso determinará que yo tenga que hacer ajustes en la medicación y hacerlo volver a mi oficina, aunque sea para tomarle la presión. Muy importante, ¿qué equipos vamos a usar? Sí. ¿Qué equipos vamos a usar? Bueno, hay que usar dispositivos digitales, preferiblemente, o electrónicos, que no son tan caros. Todo el mundo tiene un familiar en Estados Unidos y puede comprar un equipo de eso. Hay equipos mucho más modernos, hay equipos que los preferibles son aquellos que tienen memoria. Porque así, van guardando va guardando registros. Entonces el paciente lo debe hacer 2 veces a la semana, a menos que yo le instruya y le digo no. Como le hago a algunos pacientes cuando su presión anda un poquito, ¿verdad? Después de estar controlado. Y digo, no, durante 5 días y usted me va a mandar esa notita, o viene en 5 días, me trae la notita, y yo le tomo la presión de nuevo y vemos qué hay que hacer. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los dispositivos que están validados? Eso usted puede entrar a internet y buscar esfigmomanómetros digitales validados que están aprobados para tomar la presión arterial. Se considera que, por ejemplo, los Omron, con M. Con M, así mismo, EMROM. Entonces, está Omron, que tiene diferentes tipos de dispositivos, y ahí salen hasta unos códigos que tienen, cuáles son los que más se usan hoy, porque con cada cierto tiempo ellos van mejorando. Y además, no son tan caros, ni siquiera cuando se compran fuera. Entonces usted lo puede tener y un familiar ahora para Navidad le puede tener su dispositivo. Un regalo bastante bueno. Hay una página en la web, ¿verdad? Cuando usted lo busca, equipos validados, y hay unos 7 tipos ya validados. Está el MicroLife, que es europeo, se escribe así, Microlife, que es MicroLife realmente. Que son los que fueron, sí, esos son los 2 que estamos validados. Aquí se consigue más el Omron, y hay otros más que ya están validados para ser usados, que los pueden buscar ahí en internet, y ahí están hasta con los precios. Sí. Entonces, una cosa muy importante, Mauri, es que el paciente además traiga su equipo para ser validado por nosotros. Claro. Y por lo menos cada año
A la consulta que lleve. Muchas veces el dispositivo de error porque o no está bien ajustado o las baterías están fallando, entonces siempre tener batería para cambiarla. Cuando usted ve que desproporcionadamente da como cifras muy variables, cámbiale las baterías. Y si no, venir acá, comprobamos con el que usted toma, no debe haber una variación importante entre la toma que uno haga, porque puede variar en un minuto o dos. Eso le iba a preguntar, si varía el resultado. Por ejemplo, correcto. Las personas que nos siguen a través de Telefuturo. Sí, ahí están en pantalla. Sí. Estos dispositivos te dan 3 números generalmente. Sí. Hay una marca, doctor, que dice Artery, por ejemplo, en inglés, o un botón, que normalmente esa marca, donde dice Artery, debe ir hacia la parte interna exacto, del brazo, ¿verdad? Sí, se considera que eso, que a veces es un circulito, otra vez es una flecha. Es un sensor. Sí, ahí es que está el sensor y debe ir colocado sobre la arteria. Usted se palpa ahí en la parte del codo, en el pliegue del codo, en la parte interna. Ahí siente un latido, ¿verdad? Pulso. Exacto, ahí siente el latido y ahí usted sabe que va a estar la arteria. Muchas veces hay pacientes... 2 o 3 veces de dedo, ¿verdad? Sí. Donde por lo menos 2 centímetros. Por lo menos 2 centímetros. Lo ideal puede ser 2.5, pero 2 centímetros lo mínimo. Sí. Y muy importante, a veces no se palpa bien, a veces tenemos dificultad a nosotros porque el paciente está deshidratado. Entonces muchas veces lo que uno le hace es maniobra, mueve el brazo para activar un poco el sistema cardiovascular y entonces le toma la presión de nuevo al paciente para verificar. Doctor, si los pulsos no se sienten, disculpe, si los pulsos hay dificultad, ¿eso traduce alguna información? Claro que sí, porque puede haber una obstrucción en esa arteria que no se palpe adecuadamente. Sí. Es muy importante, Amaury, si usted tiene un dispositivo, para dejar claro lo que hablé hace un momentito, que el brazalete no le abraza bien en el brazo y que usted no lo puede colocar con la suficiente fortaleza, ¿verdad? No tiene que apretarlo demasiado, sino con la suficiente fortaleza. Entonces usted puede tomar, está recomendado que lo pueda hacer aquí, en el antebrazo, tomando la arteria radial que está aquí cerca, antes de donde nace, cerca de donde nace, ¿verdad? Donde está la mano y el dedo pulgar. Entonces ahí ausculta, pone su estetoscopio o ahí usted va a poner y entonces abajo le va a tomar la presión. Se puede hacer en la muñeca también, pero en el antebrazo a veces es mejor porque el antebrazo es más grueso que la muñeca y puede ser más preciso. Hay unos aparatos, doctor, para la toma de presión que justamente son como unas muñequeras. ¿Esos funcionan igual o puede haber un rango? Pueden funcionar, pero todavía no están validados a menos que el paciente no le sirva acá. Eso es muy importante, como también podemos hacerlo en la pierna. Hay que saber que en la pierna nosotros vamos a encontrar siempre, puede ser en el muslo o en la pierna, podemos encontrar una diferencia de presión con los brazos, que puede ser de hasta 5 o 10 milímetros de mercurio. ¿Mayor o menor? Mayor, porque los vasos que van hacia las piernas se considera que se van alejando. Y hay más resistencia. Hay más resistencia, que es una pregunta que yo le pongo de examen siempre a los y lo explico perfectamente. Y le hago la pregunta y le digo, y el que me contesta la pregunta, le regalo 2 puntos. Se ganan 2 puntos. Como una forma de estimularlo a que Doctor, estudie. ¿cómo anda la hipertensión en la República Dominicana? Nosotros sabemos que hay algunos estudios, no tanto como quisiéramos, pero se produjeron 2 investigaciones importantes, el EFRICAR 1 y EFRICAR 2, que sitúan la República Dominicana con que de cada 100 dominicanos hay 35 hipertensos. ¿Cómo anda el tema de la hipertensión? Algo que antes de pasar, si las presiones en los 2 brazos, se recomienda primero que se tome en el brazo dominante. Si usted es derecho, en el brazo derecho, y si usted es izquierdo, en el izquierdo, por el uso del brazo. Se considera que hay un poco más de desarrollo. ¿Por qué la tendencia a usar el brazo izquierdo entre los médicos, doctor? No sé por qué. No sabe. No sé por qué, porque eso no es lo recomendado. Lo recomendable es el dominante. Nosotros usamos más brazo izquierdo, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si está un poco más baja, y yo le estoy dando un medicamento que me le baja mucho la presión, eso puede tener un efecto deleterio. Entonces debo tomar la presión en los 2 brazos. Normalmente yo la tomo en los 2 brazos. Porque si hay una diferencia de más de 10 a 15 milímetros de mercurio, hay algún problema. Hay un problema y generalmente hay que buscar causas secundarias. O sea, si usted toma la presión, de esa hipertensión. Escúcheme, si usted toma la presión en el brazo izquierdo y le da 120, o digamos 120-80 en el brazo izquierdo y en el brazo derecho le da 140 o 135
en el derecho, ¿eso qué sugiere? Eso puede explicar que pudiera haber una causa secundaria de hipertensión o que pudiera haber algún problema a nivel arterial, sobre todo mientras más edad tiene el paciente. Ya. Que puede haber una oclusión. Exacto, correctamente. Y lo más importante, que en el brazo donde la presión esté más alta, esa es la presión que vamos a tomar en cuenta. Exacto. Siempre y cuando no sea si está alta, sobre todo, porque si está dentro de límites normales, no hay problema. Sí. Esa es la idea. Pero sí te decía para la insuficiencia cardíaca o el coronario, que si está hipotenso, eso puede tener un efecto negativo en la misma salud del paciente. Entonces, porque es tan peligroso, doctor, que el paciente tenga la presión alta, que la tenga muy baja también. Sobre todo el paciente de edad, que es muy frágil. Y tener hipotensión, tener caída de la presión en el momento de pararse, puede provocar una caída y ya tú sabes lo que viene. Exactamente. Puede tener un ACV, puede tener una caída por hipotensión, así mismo, porque ya tiene enfermedad microvascular cerebral o en la carótida, no llega a flujo suficiente y ahí tiene el paciente una isquemia que puede terminar entonces con un evento mayor que puede implicar hasta la pérdida de vida. Fíjate, recientemente me enteré de una persona que conocía, que pregunté por él. A la esposa le encontré un poco triste a ella. Le digo, pero bueno, ¿y dónde está el amigo fulano que tal? Me dice, doctor, se fue. Ya. ¿Qué pasó? Y me hace señas que se fue, hacia arriba. ¿Qué pasó? Y dice, no, me explicó, tuvo un ACV, una persona relativamente joven. Y lo encontró en el lugar de trabajo, en el piso. Wow. Porque la persona no se pudo defender y todavía estaba hablando, pero murió posteriormente. Entonces, fíjense la trascendencia, porque todo depende del evento que hubo arriba. A veces de entrada, y Amaury lo sabe, el paciente no está tan mal, pero el paciente progresa. Claro. Porque hay un daño a nivel cerebral, que ese daño se extiende. Y por eso la importancia de lo que explica Amaury en sus intervenciones, no solamente en el programa, sino en el anuncio que están en todas las emisoras de RCC Media, que es muy importante, Amaury, porque eso a las personas, eso es clave. La intervención temprana. Y sobre todo luego, doctor, el problema que tenemos, y ahí yo pienso que es importantísimo, que siendo la hipertensión el factor de riesgo más importante, caramba, muchos de esos pacientes no lo logramos controlar. Correcto. Incluso recientemente, tuve un caso de una paciente que intervenimos, recuperó inmediatamente, ya al otro día la señora tenía fuerza. ¿Y qué va? No hubo forma en su comunidad de controlar la presión arterial. Y eso es penoso. Sí. Eso es muy penoso, que al final se pierde un paciente después de haber hecho grandes esfuerzos por un tema de manejo inadecuado de la presión. El escenario de salud nuestro eso es complicado. Fíjate, ayer le preguntaba sobre el tema, ¿cómo andamos? Sí, te voy a hablar de eso y te voy a hablar del control también. Sí. Mira, si nos fijamos en las cifras actuales o lo que se está planteando, se considera que la hipertensión ha ido aumentando. Tenemos más jóvenes hipertensos. Entonces ya el 35 puede andar cerca de 40. Claro, hay que hacer los estudios. Yo estoy comprometido a que ese estudio hay que hacerlo de nuevo y hacerle un seguimiento para hacer un score de riesgo en República Dominicana. ¿Qué es un score de riesgo? El score de riesgo es una escala que puede tener un grado de precisión, pero sobre todo la gran importancia es la prevención que tú puedes hacer, porque sabe que un paciente tiene riesgo. Es como yo le digo a ellos, mira, un paciente electricista tiene más riesgo que yo de morir electrocutado. Claro. Pero si yo me atrevo a poner la mano, a lo mejor el que se muere primero soy yo, porque él conoce lo que está haciendo. Yo no conozco. Entonces, por ahí empieza. Entonces, yo tengo la impresión de que si vamos ahora a hacer el estudio, podemos andar cerca de casi un 40%, como está pasando en muchas partes del mundo. Los grandes problemas. Tú quieres saber un problema más grave que el tránsito, que ya cada vez yo creo que aquí no hay solución. No hay solución. Tú tienes un motorista que no importa. Él sigue pitando bocinas y metiéndose por todas partes. Yo quiero hacer un estudio en esa gente y compararlo con la gente que maneja normal. No como dice el Intran, que va a premiar a los que manejamos normal y yo no sé con qué, porque si no hay dinero para otras cosas. Entonces, en vez de regularizar y poner multas a los que violan las leyes. Entonces, eso es sumamente trascendente. Entonces, acuérdate que después de 10 años, cuando hicimos el primer EFRICAR, de 5% que teníamos de pacientes de 18 a 30 años con hipertensión, al cabo de 10 a 12 años, esa cifra subió un 11%. O sea, el primer estudio
de gente hipertenso entre 11... Entre 18 y los 30 años. 30, perdón. Era un 5%. Era 5% de la población. Y pasaron 10 años. Y entonces era un 11%. O sea, subió 6%. No, 6% viéndolo así, pero si tú lo ves en términos como debe ser, absoluto, casi el 50%. El 100%. Sí, claro. Casi el 100%. Claro. Sí. Se dobló. O sea, la sí, población hombre. joven. Sí, hombre. Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de situaciones que ocurren en la población dominicana. Tú tienes problemas de estrés, la incertidumbre. Una canasta. O sea, se dobló. Una canasta que está en 42,000 pesos. El 60% entonces aumentó. Sí, más. Sí. Casi un 80%. Sí, entonces, sí. Fíjate lo trascendente que es esto. Cuando tú ves que yo a veces me río del bono navideño. Sí. 1.500 pesos. Claro, la gente pobre. A usted le llegó su bono, doctor, también. Sí, bueno. Cuando usted viene a ver, usted tiene un bono ahí sí, de 1.500 pesos. Entonces, lo que yo a digo, los expresidentes no hay le llegó a todos. no hay planes, porque que eso no es 1.500 pesos, es empleo, señores. En ningún país que la gente no trabaje, progresa. Claro, el infeliz va a buscar esos 1.500 pesos porque algo va a resolver. Pero eso no le resuelve su No, hombre, no, lo Los resuelven. planes de asistencia social no se hacen una tontería. Con migajas. Hay demasiadas cosas que resolver, empezando por la seguridad social, la salud, lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es el problema de esa paciente? Que no tiene accesibilidad a los medicamentos. Y no ni siquiera los de medicamentos, sino los medicamentos de calidad, que no tiene que ser un medicamento original. Hay genéricos que son de calidad. Tiene que ser bioequivalente y punto. Bioequivalente. Como se utilizan en Europa. Yo añoro que yo tengo, yo sé que es un sueño mío, que nosotros algún día tengamos lo que tenemos en España, auditoría exigente, donde tú tienes el genérico y el tiene original. Que ser tan bueno como el otro. Pero además no solamente eso, que es al mismo precio. Entonces es el médico que decide. No es el gobierno, no es el de salud pública, no. El médico que decide porque tiene garantía de que lo que va a usar es de calidad. Entonces, la pobreza, el aislamiento, la incertidumbre, el problema del agua, el problema de la basura, el problema del tránsito, la falta de accesibilidad a la calidad del servicio de salud, a la calidad de los medicamentos. Es un problema bastante complejo el que nosotros tenemos con el tema de la hipertensión, porque no tenemos garantía de lo que nosotros estamos consumiendo. Por ejemplo, en el caso del paciente que se estableció el diagnóstico, usted sabe que es hipertenso, su médico, su cardiólogo le estableció, sí, mire, usted es hipertenso, vamos a poner, por ejemplo, en el caso suyo, vamos a ponerle este medicamento, y usted va y compra ese medicamento, usted no tiene garantía de que ese medicamento es medicamento. Ayer tenía yo... Oiga el punto. Oye, esto sí, claro. O sea, usted no tiene garantía de que esa cosa que usted compró es un medicamento que tiene las calidades químicas que dice la calidad permanente. Y la calidad permanente, porque hay lotes que a veces no vienen tampoco con la calidad. Entonces, fíjate, ayer tenía una reunión con el grupo de investigación de España, Colombia, Chile y nosotros. Ellos han logrado en el trabajo que estamos haciendo un 73% de control. 73%. Ellos lograron, porque los datos nosotros no lo han procesado todavía. Nosotros sí procesamos los 6 meses. ¿Pero de qué estamos hablando? Porque de un estudio que hicimos en el país con un nuevo modelo de manejo de la hipertensión. Claro, esos pacientes no recibieron medicamentos de la botica ni de las clínicas de atención primaria, porque no lo hay. No están siempre permanentes. ¿Y en qué consistió el estudio, doctor? Bueno, es... ¿Medicamentos? Sí, medicamentos de calidad. ¿De calidad? Y esos pacientes, nosotros teníamos un 65%. Y cuando yo le dije eso a los colombianos y a la española, me dijo, wow, está muy bien, porque incluso lo que dieron los colombianos estaba por encima de lo que tiene España. Oye esto, atiendo la accesibilidad porque hay un problema de adherencia que es la motivación que hay que darle a la gente. Ahora, los medicamentos en Colombia, debo decirlo, ahora nosotros tenemos una relación, digamos que turística, como hace muchos años no existía entre la República Dominicana y Colombia. Los medicamentos en Colombia, Lizania, esos medicamentos que usted dice están más económicos que en España. No, claro. O sea, la accesibilidad que tienen las personas. Así que usted, si va para Colombia... Y normas. Mire, normas el mismo medicamento de marca. Sí. Usted va para Colombia, mire, traiga sus medicamentos de allá que están más baratos que en España, que es mucho decir. Fíjate, nosotros teníamos que hablar sobre un 60%. Oye, hablando de un 60% de control de la hipertensión, tú estás hablando
de un trabajo fenomenal. Sí. Cuando yo le dije que nosotros los 6 meses teníamos 65%, eso fue una explosión, porque Eso fue en grupos pequeños. la colega española, sí, grupos pequeños. Eso fue en San José. Eso fue en San José de Ocoa. Entonces San tú José dices, de Ocoa. tú llevas, pero ¿cuál es el problema? Que ya ahora no estamos teniendo problemas a conseguir los medicamentos. Entonces es un gran problema que tengo yo creado ahí, de suplir, de ver cómo vamos a hacer eso, aunque sea hacerle llegar los medicamentos, pero también tú sabes que es un riesgo, tú los mandas, no le llega. Es compleja la situación. Y ese es el papel fundamental que tiene el Estado frente a la provisión de salud que debe darle a la población, porque no es simplemente decir yo tengo nombrado tantos médicos, es que las personas también, cuando el médico hace así y hace el acto y le da una indicación, que esa persona tenga dónde hacer la investigación, dónde hacer los laboratorios, dónde hacer las imágenes y dónde encontrar el medicamento de calidad. O sea que si nos quedamos solamente con una parte, no hacemos mucho. No, y eso es tan importante. Le generamos angustia a la gente. Cuando tengamos ya los resultados definitivos, ya la cosa ha ido tan bien, poder comparar con España, que es un país que tiene su problema resuelto, y Chile y los chilenos también, que nosotros nos acerquemos a esas cifras, que podamos ser parejos, sí. o aunque sea mínimamente por debajo, pero estar... ¿Y qué población estamos hablando, doctor? Estamos hablando de 300 pacientes. 300 pacientes, claro, en Colombia fueron 300 y tantos también. Ellos participaron en un estudio que se llama HOPE-4. Y los resultados ahora, fruto de eso, fueron superiores a los que ellos tuvieron con el HOPE-4. Lo que implica que hay un nivel de conciencia, que es lo que uno busca crear en los pacientes. Lo que implica, para que la gente que nos está escuchando entienda, que investigaciones hechas en la República Dominicana en poblaciones pequeñas, porque evidentemente no hay posibilidad de hacerlo en poblaciones grandes de manera individual. O sea, el doctor Ángel González Medina es un investigador y entonces lo que hace es que identifica pequeños grupos que pueda controlar, que se pueda realizar aquello. Y entonces en esos grupos se ha observado un control de la presión arterial de manera, digamos, extraordinaria en comparación con lo que se hace en España y se hace en Colombia. Ahora, la pregunta es, doctor, esos medicamentos que se ha estado utilizando en esos grupos en San José de Ocoa, procedencia, Europa es el mercado, son las casas internacionales mundiales, estamos hablando de medicamentos genéricos, bioequivalentes, ¿de qué estamos hablando? Sí, no, son medicamentos bioequivalentes, comprobados ya como equivalentes, pues, certificados. Son casas comerciales que no son las grandes empresas, pero que ya las grandes empresas se han asociado también con ellos porque le han quitado el negocio. Entonces, una forma de mantenerse es ser parte, accionista de esa misma compañía. No estoy diciendo que sean todas, pero algunas que ya tienen su línea de genéricos. Entonces, fíjate que son medicamentos que nos los donan. Y lo que yo ando buscando, estudios, ¿no? Sí. Entonces, yo ando buscando que alguna institución allá tome ese proyecto, busque que Salud Pública le nombre un par de médicos y entonces nosotros darle seguimiento y seguir a esos pacientes por un tiempo para ver cuál es la respuesta. Fíjate lo que me decía el estadístico de Colombia, me dice, cuando se preguntó, dice, bueno, vamos a comparar, pero recuerden que las presiones que están en Dominicana son muy diferentes a las de nosotros. Nosotros cogimos pacientes o tenemos pacientes que no eran pacientes tan hipertensos. Muchos de los pacientes dominicanos tenían 180, 200 de presión. O sea, en crisis óyeme, ahí había gente, te puedo mostrar y ir un día y mostrarte, mira ese señor, que yo cuando lo vi la primera vez eran 2, y la enfermera me decía, doctor, ese paciente nunca se controla. Sí. Lo logramos controlar. Bueno, debo decirle, doctor. Y cuando tengamos los resultados, yo voy a venir aquí porque vamos a hacer un evento aquí. Claro. Y eso se va a presentar en foro internacional, claro, porque poder demostrar que un país caribeño, hispano, pueda hacer esa labor, aunque sea provisional y de corte muy pequeño, pero estamos en capacidad, la pena, si recibimos el apoyo, estamos en capacidad de seguirlo ampliando. Y de repente, entonces, la provincia completa de San José de Ocoa, claro, y así llevarlo por la región del sur. O sea, es necesario estas líneas de investigación porque la única forma de tener resultados diferentes es hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, pues seguimos sancochándonos o salcochándonos en nuestras propias salsas.
Isania, hemos llegado al final. Así es, llegamos al final. Un programa provechoso, como de costumbre, doctor. Agradecidos de que aparte este momento para compartir con nosotros y con su celosa audiencia que lo echa de menos cuando no está. Así es. Así que bueno, doctor, gracias por estar como cada miércoles y seguirle entusiasmando a que la gente se tome la presión arterial de la manera correcta. Repita este programa, escúchelo, revíselo de nuevo. Estamos en las plataformas digitales, tanto en YouTube, ahí usted encuentra este programa íntegro. Se repite ahora al mediodía a través de Telefuturo Canal 23 y en las noches, a las 10 de la noche, y el resumen, pues fines de semana, sábado y domingo. Gracias por estar con nosotros. Será pues hasta mañana.